la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y también soy la directora de la Clínica Jurídica para Migrantes y del Centro de Estudios en Migración de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Para mí es un enorme placer estar abriendo este evento hoy en el que vamos a lanzar el libro que recoge los resultados de la investigación Desigualdades en Salud de la población migrante y refugiada venezolana en Colombia, cómo mejorar la respuesta local dentro de la emergencia humanitaria, elaborado por Profamilia. Profamilia es una organización que nosotras desde la Universidad de los Andes admiramos profundamente, acompañamos su trabajo de investigación y creo que hace un aporte muy significativo a la ampliación de esta conversación sobre la migración, el fenómeno migratorio en Colombia, especialmente la migración proveniente de Venezuela. Para mí es un gran gusto abrir este evento por dos razones principales que voy a mencionar muy rápidamente en estos minutos, y es el tema de la salud es un tema que nos interesa especialmente tanto desde la Clínica Jurídica para Migrantes como desde el Centro de Estudios en Migración. Desde el Centro de Estudios en Migración fue uno de los derechos fundamentales que ocupó nuestra atención en la elaboración de nuestro informe de lanzamiento del centro, el cual tuvo lugar en agosto del año pasado, de 2019. Y a su vez, desde la Clínica Jurídica para Migrantes es un interés fundamental porque es una de las necesidades más apremiantes de la población migrante y refugiada proveniente de Venezuela, que son nuestros clientes y usuarios, personas en situación de vulnerabilidad con necesidades de atención en salud pues enormes. Entonces, para nosotros esto es un tema de gran interés. Y lo tercero, por el enfoque territorial que recoge de manera explícita este texto y lo dice en su título, y es entender cómo son las entidades locales, los municipios, son los territorios los encargados de responder de manera directa a la atención en salud de la población migrante y refugiada. Luego yo tengo una gran inquietud y curiosidad por conocer estos resultados, pues de verdad muy complacida de estar como anfitriona en este evento, y entonces los invito a seguir la agenda que estoy compartiendo aquí con ustedes, y entonces sin más preámbulos le doy la palabra a Marta Arroyo, directora ejecutiva de Profamilia. Por favor, Marta, toma la palabra en este momento. Gracias, Carolina. Buenos días, unos buenos días muy especiales para todos los asistentes. Un saludo especial asimismo para Raquel Salinas, de la coordinadora de planeación del equipo de respuesta a asistencia en casos de desastre para Venezuela, a Joseph Merck, representante de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, a Diana Cerón, asociada senior en protección de ACNUR, obviamente a todo el equipo de investigaciones, al equipo de Profamilia que nos acompaña, a Laura Ditt, asesora legal de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, y a Carolina, que es la facilitadora de todo este encuentro. Cuando iniciamos esta investigación hace unos meses, creo que estaba muy lejos de nuestras mentes lo que nos esperaba este año, este 2020. La idea de una pandemia global era algo lejano, por no decir imposible. Ahora que llevamos ya varios meses enfrentando sin duda alguna lo que será una de las mayores catástrofes de la humanidad, no solamente por el tema de salud, sino por el impacto económico y social que eso va a tener en la gran mayoría de los países, yo quiero resaltar en este espacio lo que sé que es evidente para muchos y que tiene que ver con el tema que queremos compartirles el día de hoy. Es innegable, si algo ha quedado en evidencia es que la fragilidad de la economía y los sistemas de salud de la gran mayoría de los países en Latinoamérica es una realidad. Llevamos años, muchos de nosotros, clamando por contar con unas políticas y unos programas que permitan reducir esas brechas de inequidad en la región. Siento que en medio de esta crisis estamos viendo y evidenciando como nunca que estas brechas precisamente afectan de manera mucho más aguda y cruel las condiciones de vida de los grupos más vulnerables. Y eso sí es que podemos llamar vida a habitar debajo de unas bolsas de plásticos a orillas de una carretera o en un parque, como le estamos viendo con los migrantes en Colombia, a cocinar en un hueco en el piso, y eso cuando se tiene comida, a ser desalojados sin ningún tipo de compasión, que también lo hemos visto en estos meses, o a convertirse en los únicos culpables de cuanto delito se da en una de nuestras ciudades.
En esos grupos vulnerables se encuentran precisamente millones de desplazados, migrantes, refugiados, y Colombia se ha convertido así en el segundo país en el mundo afectado por una crisis migratoria humanitaria, con efectos en el tejido social y económico que estoy segura, y aquí estamos creo que todos de acuerdo, aún no ha tocado fondo. Eh, yo quiero hacer un reconocimiento especial por todos esos esfuerzos y la contribución, no solamente en recursos, sino también en asesorías técnicas de los organismos de cooperación multilateral, las agencias de cooperación como OFDA, USAID, los grupos de coordinación como el GIFEN, las instituciones gubernamentales como la Cancillería, los esfuerzos. Gran parte de los que hoy nos están acompañando saben lo que ha significado esos esfuerzos y han sido sustanciales. Sé que estamos haciendo todos lo posible por convertirnos en un verdadero apoyo para estas poblaciones. Sin embargo, hay que entender que la realidad, la inmensidad y la complejidad de la situación sobrepasa las capacidades, y a esto sumado la pandemia, pues las condiciones se agravan aún más. Como organización Profamilia se ha comprometido desde el principio con entender y atender a estas necesidades de las personas migrantes y refugiadas en Colombia, y es por eso que deseamos transmitirles este mensaje de que la migración es también una oportunidad de desarrollo demográfico, cultural y económico para todo el país. Este tipo de investigaciones, de estudios que llevamos a cabo, son el punto de partida para que las políticas y los programas que cada uno de nosotros adelantamos se ajusten verdaderamente a esas necesidades concretas que tiene la población. Y es así que con el propósito de poder lograr mitigar y lograr un verdadero impacto de la migración en la salud de las personas migrantes, hay tres acciones principales que debemos adelantar y que las podrán ver en lo que les vamos a compartir. Avanzar en la colaboración local. Es imposible. Cada uno de nosotros, de manera individual, no vamos a poder enfrentar las enormes complejidades de este flagelo, tanto a nivel nacional y global. Es importante. De esa manera podremos fortalecer la respuesta humanitaria y buscar así la verdadera protección de todas las personas, pero obviamente con un énfasis especial en los niños y las niñas, en las mujeres que no cuentan en redes de apoyo, las personas con discapacidad, las personas LGBTI, y no podemos dejar de lado a los adultos mayores. Esto también implica atender a personas en medio de estos desafíos que implica el COVID-19. Y finalmente, este es un momento crítico para la ayuda humanitaria. No puede haber complacencia desde el punto de vista de los prejuicios, la discriminación, la xenofobia. Duele ver algunas noticias. Somos un país fuerte, con mucha voluntad para hacer el bien. Necesitamos volver a recuperar esa voluntad. Y quiero por último dar un agradecimiento muy, muy especial, porque sin duda alguna no es fácil en medio de todo este caos, y menos ahora con las nuevas complejidades del COVID-19, continuar trabajando de una manera enfocada para poder apoyar a esta población. Ese agradecimiento especial va para los financiadores, que es la Oficina de Asistencia a Desastres Extranjeros de los Estados Unidos, OFDA USAID, al Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos, el GIF, y ACNUR, por un apoyo absolutamente contundente, no solamente en la conmemoración del Día del Refugiado, sino hemos visto este trabajo, no han desamparado estos programas ni un solo día. A la representación de la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados de ACNUR en Colombia, que nos ha colaborado enormemente en el apoyo en la prestación de servicios de salud en municipios que tienen unas necesidades verdaderamente apremiantes. Hay que aprovechar también el espacio para agradecer a los centros de migrantes y a los diferentes actores humanitarios en las 6 ciudades de Colombia que nos permitieron identificar e involucrar a las personas migrantes y refugiadas durante la investigación. Al Centro de Atención Integral Migrante en Bogotá, a la Fundación Corsoluz en Barranquilla, a la Pastoral Social en Riohacha y al Centro de Adoración Familiar en Soacha, por apoyarnos en la organización, logística y el contacto con las personas migrantes. También, obviamente, el centro de lo que hacemos a estas personas migrantes y refugiadas venezolanas que compartieron de manera tan generosa su tiempo y compartir así sus historias, sus intereses, sus necesidades,
sobre no solamente el acceso a los servicios de salud en Colombia, sino cómo ha sido ese viacrucis de la migración, y que a pesar de los momentos de búsqueda de oportunidades, sustento diario y riesgos a los que están expuestos debido a la migración, contaron y nos dedicaron mucho tiempo para compartir con nosotros esas historias. A las clínicas de Profamilia en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Riohacha y Santa Marta. Sin su ayuda logística, este trabajo no hubiera sido posible. A la Facultad de Derecho, a la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, a Carolina Moreno y Laura, quienes han sido unas aliadas incondicionales, y al Grupo Interagencial de Flujos Migratorios, GIMF. Tienen un equipo y cuentan con un equipo excelente. Muchísimas gracias. Muchas gracias Marta por tus palabras y por dar apertura formal a este encuentro. Entonces doy la palabra a Raquel Salinas. Raquel es coordinadora de planeación del equipo de respuesta de asistencia en casos de desastre para Venezuela. Raquel, puedes abrir tu micrófono y tu micrófono y puedes comenzar. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Raquel Salinas y, como mencionó Carolina, soy la coordinadora de planificación del equipo de respuesta para asistencia de desastres del equipo de Colombia. Esta mañana también nos acompaña Phil Gelman, que es el jefe de equipo para Colombia. Ambos representamos a USAID, que es la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Dentro de USAID, ambos trabajamos para el Bureau de Asistencia Humanitaria, que fue formado hace 2 semanas y que consolida lo que era OFTA, que era la Oficina de Asistencia para Desastres, y la Oficina de Food for Peace, que se enfocaba en todos los aspectos de seguridad alimenticia. USAID ha estado respondiendo a la crisis migratoria en Venezuela desde marzo del 2018, trabajando en sectores como seguridad alimenticia, cash multipropósito y salud. En Colombia, USAID, a través del Buró de Asistencia Humanitaria, financia a 13 socios que en este año fiscal implementan $124 millones. De estos 13 socios, 5 se enfocan en el sector de salud, de los cuales Profamilia es uno de ellos desde el 2019. A través de este proyecto, Profamilia provee atención médica a venezolanos en 7 departamentos en Colombia, y nos complace que también con este mismo financiamiento Profamilia ha podido realizar estos estudios y presentarlos en este libro. La presencia de COVID a nivel mundial hace que este libro sea aún más puntual, ya que el COVID presenta retos adicionales para la atención médica de los venezolanos en Colombia. Le agradecemos a Profamilia todo su trabajo y esfuerzo, y es de esperarse que la crisis migratoria continuará una vez que la frontera se abra, así que escucharemos con mucho interés la presentación a continuación para ver cómo podemos utilizar el contenido para informar nuestras actividades y mejorar la respuesta humanitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, por tus palabras. Damos paso entonces al tema Día del Refugiado ACNUR. Para ello tenemos a Joseph Mex, representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados de ACNUR, y Diana Cerón, asociada senior de protección de ACNUR. Muy buenos días, espero que me escuchan. Espero que me puedan escuchar. Sí, te escuchamos perfecto. Te escuchamos perfecto. ¿Aló? Lo estamos escuchando. Te estamos escuchando. ¿Aló? Te estamos escuchando. Ah, perfecto, disculpen. Bueno, un saludo a todos de USAID, Phil y la colega Timur, estar aquí presente.
realmente estamos muy comprometidos en trabajar el tema de salud pública. Aquí también están mis colegas Federico Duarte y Diana Saurón, que va a hablar después. Acabamos de conmemorar el Día Mundial de Refugiados el sábado pasado, 20 de junio. Y bueno, el tema de los refugiados, inmigrantes venezolanos aquí en Colombia es un tema importante, grande. Todos sabemos que estamos hablando de 1.8 millones de refugiados inmigrantes en Colombia. Y por lo tanto, bueno, el tema de salud pública es un tema de gran importancia para todos nosotros. Como Carolina y Marta ya mencionaron, nosotros somos, junto con la OIM, estamos co-liderando lo que llamamos el GIFM. Somos 65 organizaciones, muchas de ellas organizaciones de salud pública que estamos trabajando más ahora con la crisis del COVID-19. Como ACNUR, como ya dije, el tema de refugiados y inmigrantes nos mantiene muy ocupados, no solo este tema, pero también el tema de desplazados internos. Tenemos 14 oficinas en Colombia y seguimos con mucha fuerza, sobre todo ahora dando una respuesta al COVID-19. Hemos entregado para más de 93,000 personas equipos de bioseguridad. Hemos trabajado en dotaciones de albergues. Estamos apoyando varios institutos departamentales de salud con prestación de servicios adicionales. Estamos en el tema de manejo de cadáveres en 3 departamentos de la frontera. Estamos trabajando con la autoridad sanitaria para la vigilancia y salud pública. Estamos instalando lo que llamamos Refugee Housing Units para mejorar la infraestructura de varios hospitales en Colombia. Tenemos un proyecto conjunto con la OIM para iniciar un proyecto de aseguramiento de población refugiada e inmigrante en varias partes del país. Con Profamilia, que es un socio nuestro en varias partes de Colombia, seguimos trabajando el tema de salud sexual y reproductiva, también el tema de tratar de reducir el tema del VIH-Sida. Estamos trabajando igual en muchos centros de salud junto con Profamilia. Yo siempre me recuerdo el centro que tenemos en Margaritas, en Villa de Rosario, donde Profamilia tiene una clínica que atiende a muchas mujeres y jóvenes de Venezuela con la planificación familiar, ¿no? Que es un tema que nos interesa mucho. Yo quiero agradecer a Profamilia, a USAID por presentar este libro que es tan importante, ¿no? Las desigualdades en salud de la población migrante y refugiada venezolana en Colombia es un tema sumamente importante. Tenemos que ver cómo abordar este tema. También el tiempo que se presente el libro para nosotros es muy simbólico, ¿no? Estamos en este mes de junio conmemorando el Día Mundial de Refugiados. Ya a nivel mundial estamos hablando de 79.5 millones de refugiados y desplazados. Entonces viene muy bien esta presentación de este libro, que tenemos mucho interés en no solo tener la presentación hoy, pero tener copias impresas en varios lugares para también seguir, ¿no? con la divulgación de todas las recomendaciones que tiene este libro. De nuevo, agradezco mucho a Carolina, a Marta, a Phil de USAID y a Verónica por estar presentes, y
Si les parece, paso la palabra a Diana Cerrón, que nos va a explicar un poco mejor cuál es la diferencia también entre un refugiado y un migrante. Muchas gracias y mucha suerte con el lanzamiento del libro. Cambio. Muy buenos días. Gracias, Joseph. Gracias a los organizadores de este evento, de este lanzamiento por la invitación. Y felicitaciones por adelantar este tipo de estudios, porque es la forma como se comienza a construir esa base académica para proponer lo que ustedes han definido como conclusiones, recomendaciones sobre los retos que hoy en día nos presenta el tema de salud. Hoy en día voy a hablar sobre la protección internacional, porque es como un recorderis, o sea, ir a un territorio seguro donde uno puede brindar esa orientación a las personas que cruzan una frontera que no siempre saben que están en necesidad de esa protección internacional. Entonces, voy a hablar sobre la protección internacional, quién es un refugiado y cuáles son esas desigualdades y esos retos en temas de salud a la que se enfrentan los refugiados. Pues para hablar sobre protección internacional, contarles que el término siempre estuvo asociado a la protección de refugiados, pero con el carácter progresivo de los derechos humanos, hoy en día no solamente está asociado a la protección de refugiados, sino a otras formas de protección internacional que cubren a otros perfiles que pueden estar, que no van a ser reconocidos como refugiados, pero que están en necesidad de protección internacional, como las víctimas de trata, las víctimas de tráfico, entre otros tipos de perfiles. Para hablar sobre protección internacional, pues hay que decir que la protección internacional tiene un carácter subsidiario y hay que definir esa protección internacional en oposición a la protección nacional. Entonces, por ejemplo, cuando un extranjero cruza una frontera, ese extranjero cuenta con la protección de sus autoridades consulares y diplomáticas, y esa protección se materializa a través de la expedición de un pasaporte. Entonces, con ese extranjero cruza la frontera con un pasaporte, cuenta con las autoridades con la protección de sus autoridades consulares y diplomáticas, pero, y por ejemplo, aquí voy a leer lo que dice el pasaporte colombiano. Dice, el gobierno de Colombia solicita a las autoridades nacionales y extranjeras dar al titular del presente pasaporte las facilidades para su normal tránsito y brindarle en caso de necesidad la ayuda y cooperación que puedan ser útiles. Pero los refugiados no cuentan con esa protección de sus autoridades consulares o diplomáticas, bien sea porque su Estado es el agente de persecución o porque su Estado no está en la capacidad de brindarles esa protección. Por ende, cruzan esa frontera y llegan al país de acogida y el Estado de acogida, a ese Estado le correspondería brindar esa protección internacional a nombre de toda la comunidad internacional. Esa protección está contenida en instrumentos jurídicos internacionales y regionales, internacionales como la Convención de 1951, el Protocolo de 1967, que dicen quién es un refugiado, quién no lo es, y regionales como la Declaración de Cartagena, que amplía esa definición de refugiado. Todos estos instrumentos están contenidos en la normativa colombiana y tiene también un carácter subjetivo que define quién es esa persona que merece esa protección internacional. En la Convención del 51 nos dice claramente, de manera universal, un refugiado es una persona que tuvo que salir huyendo de su país de origen por un fundado temor de persecución que se originó en su actividad política, por pertenecer a determinado grupo, nacionalidad, raza o religión, que no quiere, no puede acogerse a la protección que se le brinda en su país, bien sea porque el estado de origen es el agente de persecución o porque no puede acogerse a la protección que se le brinda en ese país. Ahora, también resalto que hoy en día, con el carácter progresivo, se ha reconocido que no solamente el Estado puede ser un agente de persecución, puede ser grupos armados irregulares, puede ser una comunidad, puede ser un individuo. Y la definición, hay una definición más ampliada
que dice que refugiado no solamente es una persona, sino puede ser un grupo de personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad se han visto amenazados por eventos situacionales como por ejemplo conflicto interno, agresión extranjera, violación generalizada, violación sistemática masiva de los derechos humanos o por una grave alteración del orden público. Y aquí hago un resalto que alteración del orden público no solo hace referencia a las entidades estatales encargadas de brindar esa protección en términos de paz, sino a las entidades que se encargan de brindar, de garantizar el acceso a servicios, a derechos como salud y educación. Entonces, digamos, estamos hablando de términos que hoy en día podríamos reconocer con situaciones que se dan en ciertos países. En relación con las desigualdades a las que se enfrentan los refugiados, primero concuerdo plenamente con los hallazgos de la investigación realizada por Profamilia, y es la falta de información. La falta de información sobre las rutas o procedimientos establecidos para acceder a esa protección internacional, pero además en el caso de los refugiados puede ser el desconocimiento del idioma, es el desconocimiento de cómo se manejan nuestros sistemas administrativos aquí en el país, y hay uno que me llama muchísimo la atención y es el tema de salud mental. Fíjense ustedes que una persona que cruza, pero además que viene huyendo porque fue amenazado, porque pudo haber sido víctima de tortura o víctima de violencia sexual basada en género, pues trae unas cargas que a veces le impiden, digamos, retomar esa productividad, hacer ese duelo y volverse otra vez una persona productiva. Y este sería, digamos, uno de los retos que yo identifico como de los más urgentes, de los más importantes, para que todas estas personas que están cruzando hoy en día, que están en necesidad de protección internacional, pues puedan seguir adelante y ser productivas como lo eran en sus países. Y yo aquí termino mi intervención volviendo a agradecer esta invitación y este espacio para definir esos conceptos básicos entre quién es un refugiado, que es una persona que tuvo que salir huyendo y que no puede regresar porque su vida estaría en peligro, y los migrantes, y esa necesidad de protección internacional frente a saber o no saber si yo estoy en esa necesidad. Gracias. Gracias, Diana y Joseph, por su intervención. Pasemos entonces ahora a la presentación de los resultados de la investigación Desigualdades en salud de la población migrante y refugiada venezolana en Colombia. Cómo mejorar la respuesta local dentro de la emergencia humanitaria. Y para este espacio invitamos entonces a Juan Carlos Rivillas, director de investigaciones de Profamilia. Juan Carlos, para que abras tu cámara y tu audio y te escuchamos. Carolina, muchísimas gracias. Voy a compartir mi cámara en este momento. ¿Ahí la pueden ver? ¿Perfecto? Sí, Juan, se ve perfecto. Sí, perfecto. Ok, bueno. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Juan Carlos Rivillas y pertenezco a la Gerencia de Proyectos, Investigaciones e Incidencia de Profamilia. Trabajo en el grupo de investigaciones. Actualmente dirijo el equipo de trabajo que tuvo a cargo esta investigación que comenzamos en octubre de 2019 y podríamos decir que la terminamos el viernes pasado cuando recibimos el libro ya traducido al inglés. Para quienes no saben, el libro ya está disponible. Hoy lo vamos a publicar en nuestro portal web de investigaciones. Al final les voy a dar las instrucciones para que lo puedan chequear. Entonces, tengo a cargo hacer la presentación. Estoy muy complacido de que nos acompañen para compartir esta nueva evidencia. Hay algo muy importante y es que este libro tiene 3 propósitos esenciales. El primero es que queremos informar. Queremos informar dónde hay injusticias con los servicios de salud. Queremos informar dónde estamos haciendo el trabajo bien y dónde podemos mejorarlo, por ejemplo. El segundo propósito del libro es identificar esas oportunidades para innovar. Más que todo, para lograr servicios de salud equitativos
¿Y qué es un servicio de salud equitativo? Es un servicio de salud pensado en las personas, en este caso en los migrantes y refugiados. Y para lograr servicios equitativos, identificar esas necesidades de equidad, tenemos que pensar siempre en tres cosas: en las necesidades de esas personas, en las identidades y en las circunstancias. Circunstancias, migrante regular, irregular, pendular, persona con discapacidad, una persona trans, una persona víctima afectada por la trata de personas con fines de explotación sexual. Todo ese tipo de cosas son importantes en el libro. Y un tercer propósito del libro es que queremos incidir. Me alegra mucho que nos estén acompañando hoy las agencias internacionales, los actores de la respuesta humanitaria, muchas personas que trabajan en el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos, porque este libro es para ustedes, para que puedan incidir en esas oportunidades que todavía podemos trabajar, adaptando los servicios, acercando los servicios de salud a los migrantes y refugiados venezolanos, incluso en las condiciones más difíciles dentro de la emergencia humanitaria, que como decimos nunca va a ser perfecta. Entonces, dejando claros esos tres propósitos, retomo nuevamente, el lanzamiento del libro se hizo en el marco del Día Mundial del Refugiado y del Desplazado. En Profamilia estamos muy convencidos de que con el conocimiento, la nueva evidencia, generando contenidos de calidad, podemos transformar la vida de los migrantes y los refugiados. Mientras más conocimiento haya a disposición de las personas que trabajan en la respuesta humanitaria, va a ser más fácil luchar contra el racismo, va a ser más fácil luchar contra la discriminación en los servicios de salud, va a ser mucho más fácil lograr esa recepción desde las comunidades de acogida de una forma segura, positiva y efectiva. Quiero comenzar la presentación, antes de mostrar los contenidos, con 5 cosas importantes. Todas las personas que estamos trabajando en migración, siempre tenemos que tener en cuenta 5 tips para lograr esa migración efectiva, segura y libre de discriminación, como lo dice la Organización Mundial de la Salud. Lo primero es que siempre que estemos hablando de los migrantes y los refugiados, hagámoslo de una forma positiva. Y eso lo podremos lograr siendo cero tolerantes con el racismo y con la xenofobia y con los prejuicios. Lo segundo es garantizar una vida libre de violencias. Ser migrante y refugiado ya de por sí pone a las personas en desventaja cuando han decidido lograr de un lugar a otro, y durante ese tránsito pueden estar expuestos a muchísimas formas de violencia. Y ahora con la pandemia hay otras formas de violencia dentro de la migración que están emergiendo. Entonces, siempre garantizar lo posible con una vida libre de violencia. Lo tercero es que tenemos que tener un pensamiento sistémico y empatía. ¿Y eso qué significa? Significa que todo lo que hagamos dentro de la respuesta humanitaria, todo lo que hagamos, diseñemos y pongamos en marcha para mejorar la calidad de vida o mejorar las vidas de las personas migrantes y refugiadas, todo está interconectado. Y el ejemplo claro es, por ejemplo, si yo no recolecto información de los migrantes y refugiados de una forma adecuada y apropiada, no voy a tener datos para poder planear esa respuesta humanitaria. Entonces, todo lo que hagamos dentro de esa emergencia siempre va a estar interconectado, y lo que se deje de hacer aquí puede tener un efecto o un impacto en otro sector. También es tener empatía, conectarnos con las realidades de las personas. Me pasaba siempre que usualmente cuando uno toma un taxi acá en Bogotá, es muy común cuando los taxistas hablan de forma con mucho desconocimiento acerca de la situación de los migrantes y refugiados. Entonces, por ejemplo, las personas que a veces, los migrantes y refugiados que están en los semáforos o en las esquinas pidiendo ayudas con sus niños y niñas, lo primero que pueden pensar las personas es, ¿por qué no planificó? Lo que debemos de preguntarnos es, ¿tuvo esa persona o esa familia oportunidad de un acceso a un método anticonceptivo? Entonces es conectarnos con las realidades de una forma empática, si antes juzgar las realidades de los migrantes y refugiados. La equidad en salud, que ya se las expliqué. Y lo quinto y más importante es contar con datos, aprovechar los datos que tengamos. La pandemia en este momento lo segundo es que la pandemia en este momento nos está obligando a que tengamos sistemas de salud más fuertes y resilientes. Yo soy un poco más optimista con lo que está sucediendo en los departamentos y la respuesta humanitaria, y es que el sistema de salud a nivel local está mejorando. Antes se está mejorando la capacidad, la preparación de las personas que están allí, y esto va a ayudar a que tengamos un sistema de salud más fuerte y resiliente, y de alguna forma
mejorar esas respuestas de salud para toda la comunidad, tanto de acogida como los migrantes y refugiados venezolanos. Y algo de lo cual no hablamos mucho, y es hacer responsables a las personas. Tenemos que comenzar a involucrar a las personas en la rendición de cuentas, en la forma como se gasta el dinero, en la forma como se invierte el dinero para las respuestas, hacer seguimiento de indicadores, y eso incluye involucrar a líderes migrantes y refugiados venezolanos para lograrlo. Entonces, ya con esta pequeña reflexión, quiero contarles que en todo lo que estamos haciendo en Colombia dentro de la emergencia humanitaria, estamos haciendo un muy buen trabajo identificando necesidades, desde el GIFEN y desde las universidades, desde diferentes actores. Sabemos dónde tenemos problemas y dónde tenemos que actuar. Es muy bueno porque la evidencia ha mejorado mucho durante los últimos 2 años con relación a las necesidades. También estamos muy bien en el tema de diseñar respuestas a esas necesidades comparados con otros países que han recibido migrantes y refugiados venezolanos. Hemos trabajado para incidir en planes locales y departamentales, adaptar los servicios de salud, llevarlos a los asentamientos o llevarlos a esos puntos de alto flujo migratorio. Hemos trabajado proyectos tratando de que la cadena de insumos no se rompa y implementando investigación como el caso nuestro, pero falta que trabajemos mucho en algo, y es, tenemos que comenzar a pensar en cómo vamos a hacer sostenibles esas respuestas en el tiempo. Es decir, las cosas que estamos haciendo no pueden ser efímeras o no pueden ser simplemente resultado de una buena voluntad, sino que tenemos que comenzar a trabajar de una forma más innovadora en que esas respuestas se queden en el municipio, se queden en ese asentamiento, se queden en ese grupo de migrantes y refugiados dentro de esa comunidad acogida y puedan ser sostenibles en el tiempo. Entonces, la presentación de los resultados la preparamos de la siguiente forma. Les voy a hablar de un primer contexto y necesidad de la investigación muy rápidamente, la metodología o el enfoque que utilizamos para lograr reunir estos datos, cómo buscamos las percepciones de los migrantes y los refugiados, cómo los entrevistamos, cómo utilizamos o cómo aprovechamos los datos sobre atenciones en salud de los migrantes y refugiados que tiene el Ministerio de Salud y Protección Social, los principales hallazgos con relación a esto y unas conclusiones y unas recomendaciones que ya lo dijeron al principio. Este libro tiene un valor agregado muy importante, y es que las conclusiones y las recomendaciones están actualizadas con la pandemia. Es decir, no decimos cómo vamos a tratar de eliminar esas desigualdades dentro de la emergencia humanitaria, sino que ya estamos dando unas orientaciones para que esas conclusiones puedan ser factibles dentro de la respuesta COVID-19. Bueno, entonces, algo muy importante es que hay un libro que se llama Global Humanitarian Overview que dice que hay un capítulo especial para Venezuela y todos los países que en este momento tienen flujos migratorios por múltiples razones. La respuesta en muchos países está desfinanciada para poder atender esas necesidades de salud de los migrantes y refugiados. Por ejemplo, actualmente, a 2019, había datos de que alrededor del 61% de de todo el dinero que se necesitaba se estaba recibiendo, pero faltaba un 38% de esa financiación. Otra cosa interesante de este libro es que habla de 2 aspectos positivos y negativos con respecto a la migración venezolana en Colombia. Unos aspectos positivos es que ya lo mencionó, creo que Diana Cerón, es que en Colombia no tenemos problemas con barreras del lenguaje, como pasa en Brasil o en Guyana francesas con los migrantes venezolanos. Eso es algo bueno. Se ha dado una integración a la fuerza del trabajo, aunque en sectores informales de la economía, a los migrantes y refugiados, y también comparado con otros países que tienen unas políticas más restrictivas para la migración, las instituciones nuestras se han caracterizado por ser un poco más resilientes, es decir, hemos tratado y nos hemos esforzado por regularizar rápidamente e integrar a los migrantes y venezolanos a nuestras comunidades de acogida. Eso hasta ahí ha sido bien visto por otros países, pero tenemos todavía muchísimos problemas o barreras dentro de esa, con la población migrante y refugiada. Una de ellas es que se ha venido dando una lenta vinculación al mercado laboral, particularmente al sector formal,
existen muchas barreras burocráticas para acceder a los servicios de salud. Esta investigación lo evidenció y se los voy a mostrar en ejemplos del día a día cómo está sucediendo. Y también hay muchas limitaciones burocráticas, por ejemplo, con la convalidación de títulos universitarios de profesionales migrantes y refugiados venezolanos que quieren ejercer acá en Colombia. Entonces, lo segundo que les quiero contar con respecto ya a ese panorama global es que según el Censo Nacional de Población y Vivienda de Colombia del 2018, consultamos los datos de la población receptora en las comunidades de acogida, los migrantes venezolanos que están llegando al país y los colombianos retornados. Hay algo muy importante que nos dice esta pirámide poblacional y es que la gente, los migrantes y refugiados venezolanos que están llegando a Colombia son personas muy jóvenes. Si lo ven ahí, la pirámide es muy gruesa en la base y en la mitad son niños menores de 10 años y adolescentes entre 20 y 29 años de edad que están en plena edad reproductiva. Entonces es un mensaje político muy claro de las cosas que tenemos que hacer. Ojo que esta información es solamente para Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Cúcuta, Santa Marta y Riohacha, que son las ciudades que elegimos para la investigación. Otro mensaje así rápido es que los colombianos retornados, en cambio, son personas un poco más adultas, son personas mayores de 34 años hasta los 49 años. Algo también que nos dice el censo es las desigualdades que hay entre la comunidad de acogida y los migrantes. Aquí hay dos cosas muy importantes que señalé y es, miren cómo, por ejemplo, las barreras de acceso a los servicios de salud entre los migrantes y refugiados que viven en Barranquilla y Bogotá son más altas comparado con los migrantes que están en otras ciudades. Otro mensaje de la información que tiene el censo es que en Cartagena la tasa de dependencia demográfica es muy alta, comparada con otras, comparada por ejemplo con Bogotá. Este es un indicador que me dice cuántas personas, no estoy seguro, menores de 15 años y cuántas personas mayores de 60 a 65 años dependen de las personas económicamente activas para trabajar. Otras situaciones, estos datos son un poco desactualizados en el sentido de que la respuesta humanitaria cambia muchísimo mes a mes. Lo del mes anterior no es probablemente lo que está sucediendo acá. Esos son datos de finales del 2019, de principios de enero del 2020, en donde ya sabemos muy bien dónde están, que hay necesidades de salud sexual y reproductiva por la cantidad de jóvenes migrantes venezolanos, migrantes y refugiados venezolanos que están en el país. Por ejemplo, en 2018 hay un dato, estoy seguro que esa situación ha mejorado, hay un dato en donde, por ejemplo, había alrededor de 12.000 gestantes venezolanas que recibieron atención prenatal en Colombia. En 2018, de 8.500, 6.300 no habían tenido un control prenatal, por ejemplo, y también había un aumento de 373% de morbilidad materna extrema. Esto, por ejemplo, también nos ha llamado a la urgencia de infecciones transmisibles, como por ejemplo el VIH, un aumento de extranjeros en Colombia, de los cuales el 94% es población migrante venezolana en busca de manejo y tratamiento para el VIH. También el evento de mayor notificación obligatoria en el sistema de vigilancia epidemiológica en Colombia, según el Instituto Nacional de Salud, es la malaria. Eso es claro porque los migrantes y refugiados se están moviendo a pie, caminantes de un lugar a otro por zonas endémicas, entonces están expuestos al paludismo. Y también el tema de la salud mental, donde según el GIFEN, el año pasado, 71.000 migrantes y refugiados venezolanos recibieron atención y apoyo psicosocial. Y no menos importante, pero al final, los feminismos y el aumento de violencia sexual y de género contra mujeres migrantes y refugiadas venezolanas también es otra situación que merece nuestra atención. ¿Por qué es importante esto? Porque, esta investigación, porque la migración es un determinante de la salud a lo largo de la vida. Lo que le suceda a una persona en este momento, migrando de un lugar a otro, va a tener serias consecuencias durante los años. Si es joven, si es un adolescente, si es un niño, durante el tránsito pueden estar expuestos a muchísimas cosas,
negligencia, abandono, violencia de todas las formas, lesiones de causa externa. Las personas gestantes no pueden completar sus controles prenatales. Las mujeres por sus roles reproductivos pueden estar expuestas a violencia en los servicios de salud. Esta investigación también demostró cuestiones que encontramos en la salud materna e infantil que está sucediendo y debería de ser de alguna forma la atención más respetuosa y de mayor calidad que deberíamos de ofrecer. Una cosa importante es que también la investigación quisimos aprovechar los datos sobre la salud de los migrantes y refugiados. Durante los últimos 2 años, el gobierno nacional y el ministerio y el Instituto Nacional y la misma respuesta humanitaria se han mejorado por reunir muy buenos datos. Tenemos muy buenos datos y esta investigación tuvo el propósito de aprovechar estos datos sobre la salud de los migrantes. Lo tercero es que sabemos mucho de identificación de necesidades, pero tenemos que comenzar a poner en el centro de estas necesidades los más vulnerables entre los más vulnerables. ¿Quiénes son? Las niñas, los niños, los adolescentes, las personas trans, las personas con discapacidad. Tenemos que comenzar a hablar muchísimo más de los indígenas yucpa, los adultos mayores migrantes venezolanos y mujeres víctimas de violencia de género, en particular irregulares. Y también esta investigación fue necesaria porque tenemos muchísimas demandas en el sentido de muchísimos actores. El gobierno, las EPS, la respuesta humanitaria, las comunidades, los investigadores, todos queremos siempre, tenemos la obligación de llevar a cabo este tipo de investigaciones, porque de no hacerlo es simplemente una injusticia social, por así decirlo. Bueno, y lo último es que ustedes conocen la Comisión de Migración y Salud de Lancet, del University College of London, que se lanzó en el 2018. Esa comisión reúne los científicos más importantes que trabajan en el tema de migración y salud y ellos dicen, mire, lo que está sucediendo en el mundo, si hacemos 5 cosas, vamos a poder hacerlo de forma efectiva, que es lo que yo ya les he mencionado anteriormente. Si hablamos de migración, hagámoslo de forma positiva. Incluir a los migrantes y refugiados en las decisiones de salud, en los presupuestos. Elaborar mucho más, confrontar el racismo y el prejuicio, la xenofobia y promover enfoques diferenciales, incluir a los más vulnerables en los más vulnerables. En el 2020, la misma comisión se volvió a reunir y nos dio un mensaje al mundo claro. Si queremos avanzar, tenemos que hacer las tareas inconclusas y que no hemos completado el 2018. Entonces, estas 5 cosas que están acá, todavía falta muchísimo trabajo ahí. Hemos venido haciendo, pero el trabajo dentro de la emergencia humanitaria, el trabajo de la migración como determinante y en medio de una pandemia requiere de un trabajo más colaborativo y de avanzar en capacidades y preparación para poder lograr esta tarea que nos han encomendado. Entonces, hasta acá nos comenzamos a preguntar, bueno, teniendo en cuenta todo esto, este panorama, los arreglos, lo que tenemos un documento COMPES para la atención de migrante de Venezuela en Colombia, sabemos lo que nos dicen los objetivos de desarrollo del milenio, el ministerio ha emitido una serie de informes, queremos saber cómo están usando o cómo están usando los servicios de salud los migrantes y refugiados venezolanos, queremos saber, existen desigualdades, pero queremos saber esas desigualdades cómo son, y queremos saber qué piensan los migrantes y refugiados venezolanos cuando van a ir al médico en Colombia. Entonces, esa fue de alguna forma la pregunta de investigación. Aquí no me voy a detener mucho. El objetivo de esta investigación fue identificar esas desigualdades teniendo en cuenta las barreras, experiencias y circunstancias de los migrantes y refugiados venezolanos accediendo a los servicios de salud en 6 ciudades con alto flujo migratorio, que fueron Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Cúcuta, Riohacha y Santa Marta, y 2 objetivos específicos. Uno, describir el uso de esos servicios, es decir, fuimos a la bodega de datos del CISPRO, del Ministerio de Salud y Protección Social, analizamos los datos, realizamos los filtros y otro valor muy importante de esta investigación es que por primera vez no solamente analizamos datos de migrantes y refugiados, sino también de las comunidades de acogida que están recibiendo estos migrantes y que en muchas situaciones son también comunidades vulnerables. Aquí lo más importante es que el ministerio hace 2 años, creo que no más de 2 años,
emitió la circular 029 que permite registrar todas las atenciones de salud de todos los migrantes en Colombia. Uno simplemente accede, se autentica a través de una base de datos, hace unos pequeños filtros y puede obtener toda la información de los migrantes y refugiados venezolanos. Ahí analizamos 7 temas en salud y 23 eventos en salud. Lo segundo que hicimos fue un enfoque cualitativo de investigación en donde nos fuimos a las 6 ciudades y estuvimos interesados por identificar esas necesidades a partir de las voces y de las opiniones de los migrantes y refugiados venezolanos. Queríamos contrastar lo que habíamos encontrado en los datos cuantitativos. Entonces allí que hicimos, entrevistamos a 153 hombres y mujeres y tuvimos unas discusiones a través de sus principales necesidades, las barreras en el acceso, desenlaces, experiencias, expectativas positivas y negativas. Y este periodo de tiempo, de lo que les estoy diciendo, se llevó a cabo entre septiembre del 2019 y enero del 2020. Aquí me voy a detener un poco y es los eventos que analizamos. 7 eventos: salud sexual y reproductiva, salud materna, salud infantil, enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles, violencia contra las mujeres y salud mental. Y al interior de esas áreas analizamos unos eventos más específicos. Anticoncepción, atención prenatal, atención del parto, morbilidad materna extrema, sífilis estacional y sífilis congénita, la infección respiratoria aguda, la enfermedad diarreica aguda, cáncer infantil. En transmisibles analizamos no solo VIH, sino hepatitis virales y la malaria, y en crónicas no transmisibles, enfermedades del sistema circulatorio, hipertensión arterial, cáncer de cuello uterino, mama y próstata, y luego pasamos a la violencia sexual, física y psicológica, y terminamos con desagregando estos datos por intentos de suicidio, depresión y ansiedad. Si alguien está interesado en revisar los códigos CIE-10, los basamos en las guías de práctica clínica y en algunos eventos de interés para esta investigación. Si alguna de las personas quiere saber un poco más de detalle de esta metodología, puede ir directamente al libro, y allí están absolutamente todas las consideraciones éticas y de género que tuvimos en cuenta dentro de la metodología, también las limitaciones del estudio. Entonces ahora pasemos a los resultados. Un segundo acá. Bueno, los resultados los hemos preparado en 2 formas. Lo primero es cómo los migrantes y refugiados están usando esos servicios, y lo segundo, las percepciones de los migrantes frente a esos servicios en Colombia. Entonces, lo primero que les quiero contar es que en ese periodo de tiempo que analizamos, que fue desde enero hasta septiembre del 2019, 372.000 personas, migrantes y refugiadas, recibieron algún servicio de salud en Colombia, entre regulares y irregulares, y esto es un aumento del 46% comparado con los servicios que se entregaron en el 2018. Mientras que en las comunidades de acogida fueron alrededor de 28 colombianos que recibieron algún servicio de atención en salud. Miremos esto en un mapa que nos dice. Entonces, acá hay algo muy interesante, y es que tomamos entonces el peso poblacional o el número de migrantes en cada uno de estos departamentos, los 6 departamentos que analizamos, y tomamos los servicios de estas personas migrantes y refugiadas. Aquí el primer mensaje que obtenemos es que La Guajira y norte de Santander, que son donde está acentuada la respuesta humanitaria, 1 de cada 4 personas migrantes y refugiadas venezolanas ha recibido una atención en salud el último año, comparado con otra situación un poco no tan positiva con Atlántico, que es Cartagena, en donde 1 de cada 10 ha recibido atención médica. ¿Qué pasa con Bogotá? En Bogotá tenemos 1 de cada 5 personas, Magdalena, que es Santa Marta, 1 de cada 5, y en Bolívar también 1 de cada 5, que es algo, una situación relativamente mejor, de 1 a 10. Esto he puesto los datos en un mapa, entonces llama la atención pronto la diferencia Cartagena-Atlántico. Acá hay unos datos así generales. En la prensa vemos mucho que hablaban en aquel entonces, a principios del año, mucho, los migrantes y refugiados venezolanos están viniendo a Colombia con VIH o con infecciones de transmisión sexual. De alguna forma, aquí evidenciamos que hay otros temas y eventos de interés
que merecen toda nuestra atención. Y lo primero tiene que ver con el aumento de sífilis estacional. Muchas migrantes venezolanas llegan a completar sus controles prenatales a Colombia y entre el 2018 y 2019 hubo un incremento del 250% de atenciones en salud relacionadas con sífilis estacional. Lo segundo que puede llamar la atención es el 15%, comparado con un aumento del 15% de atenciones relacionadas con manejo y tratamiento del VIH, y 134%, un 134% de aumento en atenciones en salud por enfermedades asociadas al sistema cardiovascular, como la hipertensión arterial, enfermedades isquémicas del corazón, también cáncer de mama y aumento en los servicios por parte de los jóvenes hasta un 100%. ¿Paper? Bueno, ¿Que se aquí les cayeron? voy a... Un segundo. Leaves. O leaf. Si es una sola, leaf. Es que leaves es en mayúscula. Ya les mostramos ya les mostré el mapa. Este fue uno de los principales resultados de la triangulación de información en donde, no de la triangulación, de las consultas a la base de datos del CISPRO, en donde comenzamos a ver la dimensión de esas atenciones en salud y cómo utilizan los servicios de salud la población migrante y refugiada en las 6 ciudades analizadas. Aquí, ¿qué llama la atención? Lo primero es, miren el tamaño de las atenciones relacionadas con la infección respiratoria aguda entre niños de 0 a 5 años. Luego nos preguntamos que queríamos saber qué está ocurriendo con los niños de 6 a 10 y también, o sea, la infección respiratoria aguda fue uno de los servicios más utilizados por los migrantes y refugiados durante el periodo analizado. También las enfermedades del sistema circulatorio. Pero miren, por ejemplo, cómo en enfermedades transmisibles hablamos mucho de VIH, pero la malaria y las hepatitis virales, como la hepatitis B y la hepatitis C, que pueden ser prevenibles a través de vacunación y medicamentos, también están en la utilización de servicios de manera considerable. Pero más me gustaría llamar la atención sobre lo que está sucediendo con salud materna. Miren como, por ejemplo, 45% de las atenciones en salud materna estuvo asociada con morbilidad materna extrema, es decir, con problemas de eclampsia, preeclampsia, problemas de hipertensión durante la gestación. Y miren esa proporción de servicios con violencia psicológica, violencia sexual y ansiedad y depresión. Nos llamó muchísimo haciendo estos análisis cómo la ansiedad fue una de las principales razones por las cuales migrantes y refugiados están buscando servicios de salud o ayuda psicológica. Ahora vamos un poco más al detalle. Esto lo van a encontrar en el capítulo de resultados. Aquí quiero llamar la atención solo por algo muy positivo. Miren como, por ejemplo, los servicios de anticoncepción, el uso de métodos, la consejería, el acceso a métodos anticonceptivos, aumentó un 96%, 46.675 personas atendidas con corte a esto es octubre del 2019, habían recibido un servicio de anticoncepción. Pero entonces, aquí llamo nuevamente a la discusión sobre, miren lo que está sucediendo con la sífilis gestacional y la sífilis congénita. Un 249% aumento con respecto al 2018, son 367 personas atendidas, y con sífilis congénita, 138 personas atendidas. Aquí, estos resultados los presentamos al Ministerio porque el Ministerio tiene una estrategia de eliminación, por ejemplo, de infecciones de transmisión, tiene una estrategia de eliminación de transmisión vertical, por ejemplo, del VIH o de enfermedades infecciosas, y eso es un tema totalmente prevenible. La sífilis es un tema que si las EPS o las IPS aplican un protocolo, no tendríamos ese número de servicios entre mujeres migrantes que están siendo captadas desde el control prenatal. También hubo un aumento en los controles prenatales del 80%, 27.446 mujeres atendidas en el 2019, y
Algo acá, lo que dice, si ven las comunidades de acogida, no voy a centrarme muchísimo ahí. ¿Por qué? Porque a pesar de que la flecha está hacia abajo, no quiere decir que hayan reducido. Por alguna razón, los registros de atenciones en salud de la población colombiana siempre tiene un periodo de 3 meses para poder visibilizarlo. Seguramente ahora, si hacemos las mismas consultas, va a aparecer que todos los servicios aumentaron. Miremos cómo estaba la salud infantil y la salud adolescente. En el 2019, 14.097 niños y niñas entre 0 a 5 años recibieron alguna atención dentro de esa emergencia humanitaria en estos 6 departamentos. Aquí quiero llamar la atención sobre las infecciones respiratorias agudas. Entre el 2018 y 2019 hubo un aumento del 82% de atenciones. Alrededor de 14.000 niños y niñas accedieron por algún servicio relacionado con IRA. Y por parte de adolescentes, hubo un aumento casi del 100% de muchos adolescentes migrantes y refugiados venezolanos que están accediendo a algún tipo de servicio de salud. Finalmente, cuando comenzamos a rankear estas causas, a darles como un orden de cuáles eran las más usadas, sí, entendemos lo de la diarrea, las infecciones intestinales y la infección respiratoria aguda, pero nos llamó mucho la atención la causa 4 y 5, que están asociados con enfermedades intestinales que pueden estar asociadas con agua contaminada o consumo de agua contaminada entre los niños y niñas de 0 a 5 años. Miremos los jóvenes. En los jóvenes nos llamó la atención la causa 3, 4 y 5. Violencias por lesiones de causa externa, traumatismos en la cabeza, antebrazo, muñeca, brazo, que simplemente nos da un mensaje de riñas, de violencia interpersonal que puede estar sucediendo y es una necesidad que acabamos de identificar. Eso en los hombres. En las mujeres jóvenes, migrantes y refugiadas, es algo que ya sabíamos, las necesidades son asociadas con salud sexual y reproductiva, salud materno-infantil y todo lo que tenga que ver con embarazo adolescente. En enfermedades no transmisibles, de alguna forma, aquí comenzamos a meternos un poco en el mundo de la diabetes, en cáncer de cuello uterino, y encontramos simplemente algo importante, es 6.312 personas, las atenciones en salud relacionadas con sistema circulatorio, hipertensión arterial, enfermedades isquémicas del corazón, aumentó un 93% comparado con el 2018. Entonces, esto también es un mensaje claro importante, pero encontramos cómo las atenciones por cáncer de cervix, tanto en mujeres migrantes venezolanas como mujeres colombianas en las comunidades de acogida, aumentó en ese periodo de tiempo. Miremos cómo están las transmisibles. Nos llamó mucho la atención algo que ya se sabe en los perfiles epidemiológicos, en los recortes del ministerio, y es aumentaron las personas migrantes que están en búsqueda de manejo y control y tratamiento del VIH, pero también está aumentando entre los colombianos en la comunidad de acogida. Las hepatitis virales, en un 151%, aquí analizamos hepatitis A, B y C, y la malaria. Ahora miremos cómo está salud mental. En salud mental, como les dije, nos llamó mucho la atención la ansiedad. La ansiedad es una de las razones por las cuales, fue la primera razón por las cuales los migrantes y refugiados venezolanos accedieron a un servicio de salud durante el último año, con un aumento del 204%. Eso también es un mensaje clarísimo que más adelante hablo en las recomendaciones. Y miremos cómo está la violencia contra las mujeres. Aquí lo que más llamó la atención es la violencia sexual, 92% de aumento en los servicios, y luego seguida de la violencia psicológica. Violencia física tanto en mujeres migrantes venezolanas como en mujeres colombianas en comunidades de acogida. Entonces hasta ahí voy a dejar la parte cuantitativa porque es muy extensa, esos son unos resultados preseleccionados que les quería mostrar, pero ¿cómo pueden encontrar ustedes esto en el libro? De una forma muy fácil. Cada uno de esos 7 eventos y 7 áreas de salud, en los 23 eventos que analizamos, los van a encontrar de la siguiente forma.
Una introducción que siempre va a comenzar con la situación en Venezuela y Colombia, una proporción de uso de servicios. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de salud sexual y reproductiva, desagregar qué analizamos de servicios de salud sexual y reproductiva: anticoncepción, consejería, acceso. Luego, damos unas orientaciones para los servicios a nivel local de cómo se debería hacer eso, enmarcados en las guías y lineamientos del Ministerio, de la OMS, lo que debemos estar haciendo en este momento. Luego, un uso de servicios, una comparación pequeña entre población migrante y comunidad acogida. Muchos se preguntarán, pero es que la diferencia entre las comunidades de acogida es extensa, es demasiado grande comparado con el uso de servicios de los migrantes, que es muy pequeñito. Es exactamente eso lo que queríamos hacer. Antes de hacer esta investigación, encontrábamos muchísimas especulaciones y muchísima desinformación de cómo los migrantes y refugiados venezolanos estaban utilizando más los servicios de salud que los colombianos, y eso no es cierto. Esta investigación lo demuestra. Miren, por ejemplo, los 300.000 servicios de salud entregados a estas personas comparado con 28 millones de servicios en estos temas que analizamos. Y finalmente, una pequeña sección que tiene que ver con cómo la migración puede tener unos efectos, unas consecuencias sobre este resultado. Entonces, analizamos la migración en salud sexual, en salud mental, en la salud de los adolescentes, de los niños, y esto hace que ese capítulo sea muy completo y que no haya excusa en la práctica local, al nivel de los tomadores de decisiones, porque el informe que este libro no se quede corto. Al contrario, tratamos de abordar cada una de esas necesidades de los actores para que puedan completar o puedan tener orientaciones sobre sus tareas adaptando los servicios de salud. Hay una parte que no voy a discutir en esta presentación por limitaciones de tiempo, pero los invito. Hay una tercera parte que es una medición de desigualdades en anticoncepción en migrantes y refugiados venezolanos, que está disponible en la página web de Profamilia y que les recomiendo altamente que la chequeen, porque vamos un poco más allá de los datos, desagregando y estratificando el acceso a métodos de anticoncepción, y encontramos cosas muy chéveres, como por ejemplo, hay ciudades que lo están haciendo muy bien y reduciendo de alguna forma desigualdades en el acceso a la anticoncepción. Como por ejemplo Santa Marta y Riohacha. Ahora paso a la segunda parte de los hallazgos, y es con lo que encontramos en el enfoque cualitativo de investigación, es decir, cuando nos fuimos a hacer los grupos focales de discusión con los migrantes y refugiados venezolanos, estos 173 hombres y mujeres que nos quisieron contar sobre sus experiencias. Pero, ¿cómo lo hicimos? Si alguien está interesado en el instrumento que aplicamos en esos grupos focales, también está disponible en nuestro portal web. Nos basamos en cómo está el aseguramiento, cómo está la prestación de los servicios y cómo está la protección financiera. ¿Por qué estas tres cosas? Porque estas tres cosas son fundamentales para lograr la cobertura universal en salud. La famosa cobertura universal en salud, que tenemos una meta hasta el 2030 para cumplirla. Entonces, quisimos como poner esto en el centro de la discusión porque es importante. Con respecto al aseguramiento, ¿qué encontramos? Encontramos muchos acuerdos. Muchos migrantes y refugiados, en particular migrantes irregulares, nos contaron las dificultades que están teniendo para afiliarse. Muchos de ellos, por ejemplo, incluso migrantes regulares, coinciden en que están supliendo absolutamente todo el checklist o el dossier de cosas para hacer de las entidades. Tener el PEP, afiliarse, estar registrado en el SISBEN, sacar una copia allí, sacar una copia allá, y aún así, cuando suplen todo eso, piensan que los trámites burocráticos en Colombia para afiliarse son excesivos. Entonces, ¿por qué están optando? Muchos de ellos nos compartieron, en lugar de ir a perder un día para afiliarme, prefiero ir a buscar el sustento diario o ir a emplearme en algún oficio para poder tener algo de dinero. Entonces, esto es un problema muy importante y una barrera innecesaria que está presente allí y que fue manifiesta por muchos de los migrantes y refugiados durante las entrevistas. Lo segundo es que lo que mencioné anteriormente, incluso después de haber regularizado su atención, todavía tienen problemas para la afiliación. Entonces,
hay unas barreras de tipo burocrático, legal, administrativas, hay otras barreras que tienen que ver con la desinformación y otras barreras que tienen que ver con la xenofobia o con la desinformación en los servicios de salud a nivel local. Todos estuvieron de acuerdo en que no reciben información de cómo afiliarse. Si es un migrante y refugiado venezolano que cumple criterios para afiliarse al régimen contributivo, no sabe cómo hacerlo. Todos expresaron de que navegar el sistema de salud colombiano es complejo. ¿Qué nos dijeron con respecto a la prestación de servicios de salud? En la prestación de servicios de salud encontramos una cosa muy común y es cómo estas dificultades en la apropiación de lineamientos nacionales. ¿Y a qué me refiero? El gobierno nacional dice, los migrantes y refugiados tienen derecho a la atención de urgencias. Esto no se está dando porque los prestadores de servicios de salud están teniendo de alguna forma una interpretación ambigua de la urgencia y todavía no se sabe qué es una urgencia, de dónde o el alcance de este servicio de salud. Y esto está resultando en vulneraciones de los derechos de los migrantes y refugiados en muchas de las ciudades que estuvimos entrevistando. Aquí también encontramos que dentro de esa prestación de servicios les gustaría tener más servicios de detección específica y protección temprana. ¿Y eso qué es? Las alteraciones del embarazo, las alteraciones de crecimiento y desarrollo, poder tener, si alguien de su familia tiene hipertensión arterial, simplemente tener un control de atención. Esas tareas de actividades preventivas en salud les gustaría que fueran ampliamente ofrecidas y todos tuvieron un acuerdo maravilloso con respecto a los programas de inmunización que en Colombia funcionan muy bien y eso no ha sido ajeno a la población migrante y a los niños y niñas migrantes y refugiados venezolanos. Otra cosa es que otro acuerdo en estas entrevistas, muchos manifestaron tienen absolutamente preocupaciones porque algún miembro de su familia tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene algún cáncer y no están encontrando una oferta de actividades de cuidado continuo, de cuidados paliativos, servicios de rehabilitación o al menos información. Lo tercero tiene que ver con la protección específica. ¿Y eso qué se refiere? En los casos muy comunes tienen que ver con gastos de bolsillo. Es decir, los migrantes y refugiados están sacando de su bolsillo entre 15.000 y 50.000 pesos para poder acceder a servicios que ya tienen derecho, como las urgencias. Entonces, esto no debería estar ocurriendo en la práctica porque esto de alguna forma está empobreciendo cuando hay copagos innecesarios. Encontramos, por ejemplo, testimonios donde tienen que pagar copagos por urgencias, por suplementos vitamínicos, por algunas veces exámenes de laboratorio. Esto, de alguna forma, el pago más mínimo puede representar una fracción importante del presupuesto diario de estos hogares. ¿Qué piensan ellos con respecto a estas tres cosas? Ellos para asegurarse, quieren recibir información de calidad, quieren recibir información clara de dónde afiliarse sin tanto traumatismo, sin excesiva burocracia y si realmente cumplen el dossier de cosas por hacer, que puedan tener un aseguramiento efectivo, porque no está sucediendo tan fácilmente. En servicios de salud, encontrar una oferta de prestadores que apropien los lineamientos nacionales, públicos, privados, mixtos, y que tengamos más mecanismos de protección financiera, eliminar esos copagos directos que representan una barrera para el acceso a los servicios, en particular de urgencia, y que están conduciendo al empobrecimiento. Creo que esto ya se los mencioné, las expectativas, entonces me voy a centrar básicamente acá, y tenemos que proporcionarles a los migrantes y refugiados que están navegando el sistema de salud, que se están afiliando, que están buscando un aseguramiento, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, información de calidad, cómo hacerlo, cómo afiliarse, evitar trámites innecesarios, asegurar que el personal de salud que está proporcionando esa información acompañe este proceso de afiliación y aseguramiento de una forma sensible y libre de estigma, porque está sucediendo que están siendo discriminados cuando están buscando hacer aseguramiento. Aprovechar al máximo el primer contacto de las personas migrantes y refugiadas. Una persona migrante y refugiada que da a un servicio de salud y
y se va sin lograr su propósito, pero es una oportunidad perdida en muchos sentidos, a nivel de aseguramiento, a nivel de prestación de servicios, a nivel de entregar información y asegurar que el personal participe en las actividades vinculadas a los aspectos jurídicos de la migración y procesos centrados en la formación. ¿Y eso a qué se refiere? Muchos profesionales responsables de la prestación de servicios, de la afiliación, no conocen que tenemos un COMPES, no tenemos una jurisprudencia colombiana que protege derechos de los migrantes y refugiados colombianos. Y es muy importante allí entregar esa información. Bueno, para terminar esta parte, tomamos toda esta información cualitativa y cuantitativa y creamos un top 10 de necesidades insatisfechas en salud. Y para cada ciudad, miren como por ejemplo, entre las necesidades más urgentes que salió en las 6 ciudades es acceso a servicios de atención primaria y salud y exámenes de diagnóstico. Lo segundo tiene que ver en todas las ciudades, ¿cierto? En Bogotá, en Santa Marta y en Cartagena, una de las principales prioridades fue atención a enfermedades crónicas no transmisibles y de alto costo como las cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. Pero en Riohacha y en Barranquilla y Bogotá salieron nuevamente mejorar la atención prenatal y los controles postparto. Es decir, que las personas gestantes no tengan un solo control prenatal, sino al menos 4, máximo 8 como reglamenta la OMS. Y en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, en la costa Caribe, los migrantes quieren más información sobre la oferta de servicios, quieren más rutas de atención, quieren conocer qué hay disponible, cómo lo pueden usar. Y finalmente, un acuerdo en Cúcuta y Riohacha, algo positivo, es que todos mencionaron que los programas de vacunación deben mantenerse. Unas necesidades también urgentes en cuarto, quinto y sexto lugar tiene que ver con la salud mental. Miren, la salud mental en Bogotá y migrantes en Santa Marta emergió como una necesidad. Nuevamente las crónicas no transmisibles llaman entonces la atención. Pero miren como por ejemplo, así, nuevamente también atenciones prenatales, entonces estaría en las urgentes. En otras necesidades que son prioritarias pero no tan urgentes, encontramos cosas muy positivas. Miren, no sé si alguno de ustedes estuvo en la presentación de la evaluación de necesidades insatisfechas en salud sexual y reproductiva hace 2 años. En todas las ciudades que analizamos en la frontera, el acceso gratuito a anticoncepción era la principal prioridad. Era la 1 o la 2. Ahora está en el 7º y 8º lugar. Eso es algo muy bueno. Es decir, estamos haciendo las cosas bien con respecto a acceso a anticoncepción. Ahí termino los resultados y les voy a contar rápidamente unas conclusiones que son muy generales, pero en el último capítulo del libro los van a poder encontrar de una forma general para todos, de una forma para los tomadores de decisiones y una tercera parte que tiene que ver en cada evento de salud. En cada evento de salud emitimos unas recomendaciones de qué tiene que hacerse y estas conclusiones y recomendaciones están actualizadas en la respuesta COVID-19. Entonces, es muy importante que las utilicen, que las apropien como material de trabajo, porque fue un trabajo muy minucioso donde quisimos aprovechar la oportunidad para poner la salud de los migrantes y refugiados dentro de esta pandemia. De por sí ya existían unas inequidades prepandémicas, prepandemia, por así decirlo. Entonces, ahora hay que comenzar a trabajar dentro de la respuesta humanitaria a todos los niveles para comenzar a traer a esos migrantes y refugiados a niveles aceptables y que no estén atrás dentro de la respuesta humanitaria, en particular la respuesta COVID-19. Entonces, de todo lo que les he contado, ¿qué necesitamos hacer? Niños, los servicios de salud que más requieren los migrantes y refugiados en este momento en las 6 ciudades analizadas son niños y niñas con infección respiratoria IRA, adultos con enfermedades del sistema recirculatorio, jóvenes y adultos con ansiedad, adolescentes y jóvenes que tienen necesidad de métodos anticonceptivos, personas gestantes con necesidad de atención prenatal y esas mismas personas gestantes, tamizaje para infecciones de transmisión sexual para hablar del tema de VIH, la transmisión vertical del VIH, la sífilis congénita y la sífilis gestacional. Algunas conclusiones. Lo primero es que este estudio nos mostró
cómo los migrantes y los refugiados están teniendo problemas de cobertura universal con respecto al aseguramiento, problemas para afiliarse, problemas para encontrar la oferta de servicios y los problemas de gasto de bolsillo, pagar por una copia o pagar por un servicio que ya está incluido entre 15 y 50 mil pesos. Eso empobrece a las familias migrantes. También el tema de la interpretación subjetiva y ambigua de las urgencias está resultando en vulneraciones a los derechos de la salud, y esto puede hacerse más crítico durante la emergencia sanitaria por la pandemia. El desconocimiento y falta de adopción de medidas a nivel local está creando inequidades en el acceso al derecho a la salud. Hay barreras injustas de naturaleza legal, administrativa, pero mucho más de desinformación en los servicios de salud, que negativamente están impactando estos resultados y vulnerando los derechos. Hace 2 años dijimos que teníamos que mejorar la coordinación intersectorial entre el gobierno, las agencias, y lo logramos. O sea, hoy en día el GIFEN y la forma como trabaja y de manera determinada y con ambición, es una muestra de que lo podemos lograr. Ahora tenemos que bajar, o existe una necesidad de fortalecer esa coordinación, pero en el nivel local. Tenemos que ir más al nivel local e involucrar más los hospitales públicos, las IPS privadas y públicas para mitigar esos efectos de esas desigualdades en salud que estamos identificando acá y que no se puedan empeorar durante la pandemia. Estas conclusiones son un poco más específicas con relación a los temas. El primero es que el acceso a métodos anticoncepción debe permanecer como un asunto prioritario entre la respuesta COVID en contextos humanitarios. Lo segundo es que encontramos muchas historias de mujeres gestantes que están buscando servicios óptimos de apoyo y con respeto, pero están encontrando servicios que las estigmatizan, violencia y una deficiente atención en la prestación de los servicios. También los problemas de tamizaje o los problemas prevenibles como la sífilis congénita y la sífilis estacional también son una preocupación. Las personas migrantes y refugiadas están llegando a comunidades de acogida que de por sí ya tienen una salud mental deteriorada por múltiples razones: desplazamiento forzado, pobreza, y sumarle a eso la cuarentena por medidas del gobierno para controlar el virus. Eso hace que la salud mental se deteriore aún más. Entonces es hora como de poner eso también en la agenda. Y existe una necesidad de intervenciones colectivas en salud. Muchas de las cosas que encontramos acá se pueden solucionar en el primer nivel de atención. ¿Con qué? Con información de calidad desde la medicina familiar, desde las intervenciones colectivas, desde la protección específica y detección temprana, muchísimas. Y eso tiene que ver con el cuidado de los niños cuando tienen una infección respiratoria, las enfermedades del sistema circulatorio, conductas, promover estilos de vida saludables para aquellas personas que tienen problemas circulatorios, atender, proveer apoyo psicológico y ayudas en casos de ansiedad, incluir a los jóvenes y adolescentes en todas las respuestas a nivel comunitario. Todo esto, intervenciones colectivas a nivel comunitario, a nivel de barrio y a nivel de asentamiento, donde estén localizados las poblaciones de migrantes y refugiados en particular irregulares, puede ser muy importante como estrategia para mitigar los riesgos de COVID-19, por ejemplo. Recomendaciones para todos. El principal mensaje de esta investigación es que tenemos que avanzar en la obligatoriedad, tenemos que avanzar en el derecho a la salud como medio para garantizar la cobertura universal y la mitigación del contagio COVID de la población migrante y refugiada. ¿Esto qué quiere decir? No podemos seguir excluyendo a los migrantes y refugiados si tienen o no un estatus migratorio definido en Colombia. No, quiero traer el ejemplo de Portugal. Inmediatamente comenzó la pandemia, Portugal nacionalizó o dio estatus migratorio a todos sus migrantes irregulares porque sabía que eso iba a crear desigualdades en el momento de acceder, y asegurarlos iba de alguna forma a mitigar el riesgo de contagio. Entonces es hora de que comencemos a garantizar el derecho a la salud, no solamente de urgencia, sino de una forma, y buscar los mecanismos de financiación para lograrlo. Tenemos que volver a la atención primaria en salud,
y volver a las intervenciones de base comunitaria. Muchas de las cosas que están sucediendo hoy, como lo describí anteriormente, el lavado de manos, por ejemplo, usar con determinación el tapabocas, enseñar a las comunidades cuáles son los riesgos de transmisión del COVID. Esto se puede hacer desde la atención primaria en salud y de las intervenciones de base comunitaria dentro de la respuesta humanitaria. Entonces, involucrar mucho educación a las comunidades es vital. Todo lo estamos haciendo, pero falta mucho más. Impulsar las tecnologías de la información y la comunicación, pero más que eso, asegurar la conectividad para que los hogares de los migrantes venezolanos tengan acceso a servicios de telemedicina, salud móvil, salud digital. Esas son soluciones innovadoras que pueden ser escalables y asequibles y son coste efectivas y nos pueden evitar en este momento que hay mucho riesgo de interrumpir servicios esenciales como la salud sexual y reproductiva y la salud materna. Hay algo muy importante que les quería contar y es que el COVID está mostrando la forma como los roles de la familia y la sociedad recaen desproporcionalmente en las mujeres, con la forma como se ha aumentado el cuidado del hogar, la forma como se ha aumentado la violencia debido a la dependencia de un agresor en el hogar. Todo este tipo de cosas nos indican que tenemos que poner los derechos de las niñas, migrantes y refugiadas y de las mujeres colombianas más vulnerables en esas comunidades de acogida en las acciones y los presupuestos. Ya lo han visto en las noticias, lo han visto en la prensa, lo han visto en los datos. Esto merece trabajo de forma determinada por todos, prevenir y proteger a las mujeres y las niñas de la violencia y garantizar los derechos en primer lugar de ellas. Finalmente, aumentar la capacidad de respuesta y preparación. Dentro de la emergencia humanitaria a nivel local, quiero dejar un mensaje muy claro y es: tenemos que trabajar más con el sector privado. Las EAPBs y las IPS dentro de la respuesta humanitaria pueden jugar un rol importante dentro de esta emergencia. ¿Y cómo lo podemos hacer? De muchísimas formas. Las EPS y IPS pueden trabajar en el tamizaje de las enfermedades infecciosas en el marco de un programa de tamizaje nacional. Pueden asegurar de que las cadenas de insumos no se rompan y pueden ayudar con la atención de enfermedades COVID y no COVID-19. Aquí esto es unas recomendaciones a nivel estructural y estratégica que lo van a encontrar en el Policy Brief. Aquí solamente me quiero detener en dos cosas y es: para lograr ese trabajo a nivel local, podemos hacerlo, como lo acabo de decir, involucrando más a los hospitales locales y las IPS en ese municipio o en esa ciudad, definir metas y objetivos comunes en la atención de los migrantes. También podemos hacerlo ahora. Necesitamos gobierno y respuesta humanitaria que se eliminen las barreras de convalidación de títulos, por ejemplo, de los migrantes y refugiados venezolanos que quieren ejercer en Colombia medicina, enfermería. Actualmente se necesitan mucha más atención para la salud mental y apoyo psicosocial. Entonces, estas recomendaciones aquí no me voy a quedar, pero están presentadas para los gobiernos locales, la respuesta humanitaria y el Ministerio Social y Protección Social también. A nivel específico de los eventos que realizamos en anticoncepción, tenemos que seguir prestando servicios de salud sexual y reproductiva y acceso a métodos anticonceptivos pensando en las necesidades, identidades y circunstancias de esos migrantes. ¿Y eso a qué se refiere? Si son migrantes regulares, ¿cómo llevar los métodos anticonceptivos? Si son migrantes que están por fuera de la cabecera urbana, ¿cómo asegurar de que voy a alcanzarlos? Ese tipo de cosas. Y no olvidar la anticoncepción compartida. Tanto los hombres, migrantes y refugiados también tienen que comenzar a hacer uso de estos métodos de una forma más amplia. En salud materna, tal vez el mensaje más claro es proporcionar atención integral, y eso quiere decir desde la atención prenatal hasta el parto de una forma completa, no aislada y bajo condiciones de respeto y cero libre de violencia. También incluir el tamizaje para sífilis y aplicar las guías de práctica clínica responsablemente. En salud infantil, de alguna forma es asegurar acceso a agua potable y saneamiento básico, también proporcionar educación sexual integral a jóvenes y adolescentes y
proporcionar información de donde las madres pueden encontrar información para sus niños y niñas con respecto a prevención y manejo de infecciones respiratorias, que fue un uso de servicios considerable en esta investigación. En infecciones transmisibles y transmisibles, ¿qué podemos hacer? Simplemente garantizar tamizaje, diagnóstico y buscar los mecanismos para proporcionar un diagnóstico oportuno. Y en violencia y salud mental, tal vez el mensaje más importante es: tenemos que comenzar a poner la salud mental en primer lugar. Hemos hecho muchísimos avances en muchos otros temas, pero en este momento la situación humanitaria, sumado a una pandemia, requiere que seamos más determinados con la salud mental, tanto de la población migrante y refugiada venezolana como de las comunidades de acogida, bajo estas condiciones, bajo esta nueva vida, bajo pandemia, que puede ser muy difícil, en particular para las mujeres, que en este momento ya conocemos qué es lo que está pasando. El COVID-19 está amplificando de alguna forma esa dependencia de un compañero agresivo, donde están emergiendo nuevas formas de violencia al interior del hogar, negligencia, privación de alimentos, privación del uso del baño. Este tipo de cosas tan pequeñas merecen intervención dentro de la respuesta. Bueno, entonces, ¿qué sale de acá? Ya conocen el libro en español, en donde pueden consultarlo. El libro en inglés ya está ampliamente disponible. Lo vamos a comenzar a publicar en todas las plataformas de las agencias internacionales. Vamos a comenzar a moverlo entre las universidades y grupos de migración a nivel mundial. Y vamos a comenzar a hacerle mucha difusión. Ojalá también hacer un webinar en inglés para los actores. Yo pienso que la experiencia humanitaria de la respuesta en Colombia es digna de mostrarla, a pesar de todo el trabajo que tenemos por delante, a otros países. Pueden aprender mucho de nosotros. De aquí tenemos un libro disponible en inglés y en español, una infografía. Ya tenemos 5 artículos científicos que hemos enviado a las revistas. Y para aquellos que no tienen tiempo de leerse el libro, también tenemos disponible la infografía en inglés y en español. Finalmente yo quiero terminar, creo que nuestra directora ejecutiva ya lo dijo, esta investigación no hubiera sido posible sin la participación de muchas personas, en especial el equipo de investigaciones, de la gerencia de proyectos de investigaciones, del equipo de comunicaciones de Profamilia, que nos ayuda con las piezas comunicacionales, hacer que la investigación sea atractiva para todos los niveles y para todos los actores, a los trabajadores de la salud que están trabajando con los migrantes y refugiados en muchas ciudades que tenemos intervenciones, a nuestra directora general que siempre apoya este tipo de investigaciones que van a la vanguardia y contribuyen con que la respuesta humanitaria tenga evidencia de calidad. Pero finalmente quiero agradecer a esas comunidades colombianas que están acogiendo a los migrantes y refugiados aún en las situaciones más difíciles. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, por tu presentación. Pasamos ahora entonces a la discusión de los resultados del libro a cargo de Laura Dib, asesora legal de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes. Adelante, Laura. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a nuestras y nuestros colegas de Profamilia por haber invitado a la Clínica Jurídica para Migrantes a ser parte de este espacio que consideramos realmente muy valioso porque el libro y esta investigación recoge gran parte de las necesidades que nosotras vemos y evidenciamos en nuestro trabajo en el día a día en la clínica, y seguramente así lo harán también todas las organizaciones de sociedad civil que están trabajando con esta población. Quisiera partir presentando a la Clínica Jurídica para Migrantes y contándoles un poco de lo que hacemos. La clínica funciona, digamos, bajo la dirección de Carolina Moreno. Cuenta con la participación de la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Gracie Pelacani, y yo soy la asesora de la clínica. La clínica funciona al interior del consultorio jurídico de la universidad y trabaja de la mano con las demás áreas y clínicas que hacen parte del consultorio, en donde son realmente nuestras y nuestros estudiantes quienes están a cargo de la oferta de esos servicios legales gratuitos a la población migrante y refugiada en situación de vulnerabilidad, y por tanto son ellos, digamos, quienes están al centro de lo que hacemos. Entonces, digamos que en la clínica hemos atendido casos de todo tipo,
Sin embargo, nos parecía fundamental estar aquí el día de hoy con nuestros aliados de Profamilia, porque la mayoría de las necesidades en materia, digamos, de asistencia legal tienen que ver con necesidades en salud por parte de esta población. Entonces, los próximos minutos los voy a distribuir dirigiéndome en primer lugar a la discusión de esos hallazgos de la investigación a la luz de la experiencia de la clínica, y brevemente me quiero referir a otros dos puntos que son el argumento de la costo-efectividad y por último el rol que juega el Poder Judicial en la atención en salud y por qué los jueces tienen que hacer parte también de esta discusión. Entonces, en cuanto a los hallazgos de la investigación, parte de lo que planteaba en este momento Juan Carlos tiene que ver con los desafíos para el aseguramiento en salud, y que es lamentable que realmente la garantía del acceso a la salud en gran medida depende de la asistencia de un abogado que pueda ayudar a esta población a navegar el complejo sistema de salud en Colombia. Hay una cosa esencial y que nosotras en todos los espacios siempre desde la clínica lo reiteramos, y es que las barreras de acceso a la regularización migratoria en Colombia representan el principal obstáculo para la garantía de todos los demás derechos de esta población. Y en ese sentido es fundamental también lo que decía Diana Cerón al principio, y es la necesidad de distinguir entre migrante y refugiado. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque muchas de las exigencias que se hacen para la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia se pueden hacer perfectamente a una persona migrante, porque la persona migrante efectivamente, digamos, el Estado tiene la discrecionalidad o no para adoptar una política migratoria. No así frente a las personas refugiadas que requieren una protección internacional. Entonces, aquí va a ser fundamental que desde todos los sectores, tanto desde la sociedad civil como de las entidades prestadoras de salud y por supuesto de las autoridades, se entienda esa distinción, porque vemos con muchísima preocupación que todavía las normas que regulan esa afiliación al sistema general, es decir, el decreto 780 de 2016 e incluso el decreto 064 de 2020, que lo entendemos como una medida positiva, pero también este decreto sigue exigiendo, en primer lugar, que la persona se encuentre de manera regular en Colombia, y en segundo lugar, que tenga un documento válido, que como bien sabemos, esos documentos válidos en Colombia son muy difíciles de acceder para esta población, sobre todo la población que está llegando de Venezuela. Recordemos que cuando hablamos de migrantes y refugiados y estas necesidades nos referimos a personas de todas las nacionalidades, pero evidentemente hay unas dificultades propias de la migración proveniente de Venezuela. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, la OEA, o sea, todos los organismos de protección internacional se han referido a la dificultad para acceder a documentos oficiales en Venezuela, particularmente pasaportes, partidas de nacimiento apostilladas, antecedentes penales, etc. Entonces, esa dificultad hace imposible que estas personas puedan acceder, por ejemplo, a una visa o el permiso especial de permanencia, que igual requiere que se tenga un pasaporte y que se haya ingresado de manera regular. Los datos de Migración Colombia, que sabemos que además tienen un subregistro importante, al 31 de marzo de este año ya establecían que del 1.8 millones de personas venezolanas que se encuentran en Colombia, 1.025.000 se encuentran en estatus migratorio irregular. Entonces, evidentemente, la regularización migratoria se constituye como una barrera casi infranqueable para que esta población pueda efectivamente afiliarse al sistema general de salud. Y hay otra cosa que también está vinculada a la regularización migratoria y que se encuentra dentro de los hallazgos del libro, y es que incluso si la persona ya se encontrara en estatus migratorio regular, igual se encuentra con dificultades para afiliarse porque no tienen acceso a la encuesta del CISBEN. La encuesta del CISBEN tiene sus dificultades porque la persona tiene que solicitar una cita. Esa cita a veces se da con muchísimo tiempo, digamos, de demora para la afiliación.
requiere que la persona esté en estatus migratorio regular, entonces volvemos a la primera barrera que mencionaba, y adicionalmente, incluso si la persona ya logra regularizar su estatus migratorio, vemos barreras como por ejemplo en La Guajira, y esto obtuvimos conocimiento de esto gracias a una consultoría que hicimos desde la clínica recientemente. Conversábamos con nuestros colegas en La Guajira y nos decían que desde noviembre no han tenido acceso a este puntaje del CISBEN por dificultades del Departamento Nacional de Planeación. Y durante la pandemia simplemente no se están llevando a cabo las encuestas CISBEN. Entonces la afiliación al régimen subsidiado se hace imposible. Desde la clínica hemos obtenido únicamente 2 encuestas durante la pandemia y han sido como consecuencia de una orden judicial para que se llevaran a cabo con todas las medidas de bioseguridad. Entonces eso se constituye en una barrera esencial. Luego hay otra cosa que también aparece dentro de los hallazgos del libro y que es una de las grandes dificultades a la que nos enfrentamos de la clínica desde el punto de vista jurídico, y es determinar qué es una urgencia o en qué consiste la atención en urgencia. Si bien la Corte Constitucional ha sido muy clara desde la sentencia T210 del 2018, lo ha reiterado en su jurisprudencia del 2019, la atención en urgencias no puede únicamente buscar preservar la vida del paciente, sino preservarla en condiciones de dignidad. Eso implica que hay enfermedades catastróficas o ruinosas que deben ser consideradas una urgencia, que efectivamente la entrega de medicamentos, los diagnósticos, algunos tratamientos, por supuesto que los cuidados prenatales, la atención del parto, el cuidado postnatal, todo esto hace parte de la atención en urgencias. Sin embargo, en la práctica vemos que esto es muy difícil, que no hay claridad por parte de las entidades territoriales ni de las IPS sobre qué constituye una urgencia, y lo que es más grave aún, por parte de los jueces a los que acudimos. Entonces, desde la clínica tenemos casos, por ejemplo, de pacientes de cáncer, pacientes con enfermedades cardiovasculares, diabetes, insuficiencia renal e insuficiencia hepática, en donde no hemos podido, no hemos logrado que se considere una urgencia, y eso hace que sea muy difícil la atención en urgencias. Luego tenemos otra dificultad, y es que nuestros usuarios tienen mucho temor de acudir a un centro de salud porque, como bien decía Juan Carlos, les pueden cobrar esa atención y pueden ser sometidos a tratos discriminatorios y a muchísima xenofobia. De hecho, tuvimos un caso de una persona que cuando acudió al centro de salud, el centro de salud lo amenazó con que iba a llamar a Migración Colombia para que le iniciara un procedimiento administrativo sancionatorio, y estoy segura de que este no es el único caso en ese sentido. Yo quisiera aprovechar este espacio para referirme a 2 de nuestros usuarios, y esto lo hago realmente porque nuestros usuarios y sus familiares nos pidieron que visibilizáramos estos casos, y se trata de 2 usuarios que fallecieron en el último mes a la espera de la atención en salud. A pesar de que teníamos una solicitud de medida provisional que el juez había otorgado, una decisión de tutela favorable, interpusimos incidentes de desacatos, digamos, se puso en juego todo el andamiaje jurídico para lograr la atención en salud, y aún así estos 2 usuarios, que son el señor Ali Herrera y el señor Rufel Riascos, fallecieron a la espera de la atención en salud. Esto es una cosa muy dura a la que nos enfrentamos en el día a día y que es importante manifestar y visibilizar también en este espacio. Luego, para no extenderme más, quiero hacer una breve mención a 2 puntos adicionales y que son, creo yo, muy importantes. El primero, para hacer incidencia desde nuestras organizaciones, es el uso del argumento de la costo-efectividad. Este es un argumento que no es mío y que tampoco es novedoso. Realmente quien lo desarrolla con mucho rigor es de Justicia, en su intervención en el procedimiento ante la Corte Constitucional que dio pie a la sentencia T210 de 2018, la pueden buscar en internet, y que también los órganos de Naciones Unidas han hecho referencia a esto. Usualmente se cree que únicamente garantizando la atención en urgencias, el Estado colombiano se está ahorrando, o que representa un costo mayor atender a toda la población o todas las necesidades en salud, y que por tanto se tienen que limitar a la urgencia. Sin embargo, y esto es una cosa que la vemos a diario desde la clínica, es que
el no atender a esta población realmente le cuesta más al Estado. Tenemos casos de personas que llegan a la clínica solicitando apoyo jurídico para lograr la afiliación en salud, lo que implica primero la regularización migratoria, porque tienen una determinada necesidad y vemos cómo la falta de atención progresivamente va haciendo que esa patología que la persona sufre se complique muchísimo más y eventualmente la persona llega a urgencias generándole un costo muy superior al Estado porque la complejidad de la patología ha llegado a un nivel que efectivamente requiere más recursos para ser atendida. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas emitió en el año 2017 una declaración sobre las obligaciones del Estado para atender a la población migrante y refugiada y cumplir con sus obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y ahí establece claramente, y esto lo ha reiterado también el relator de Migrantes de Naciones Unidas, que el argumento de la falta de recursos no es un argumento objetivo ni razonable para justificar la falta de atención de manera igual y bajo el principio de no discriminación en materia de salud. Creo que ese es un argumento que si nosotros desde las organizaciones lo fortalecemos y lo utilizamos en todas nuestras acciones, realmente puede tener una incidencia en la forma en la que el Estado está mirando al problema de la atención en salud. También creemos que es fundamental, uno, por supuesto, la cooperación internacional. Sabemos que esto le genera un costo importante a Colombia. Y en segundo lugar, y esto va a ser esencial para lograr la atención en salud de esta población, es un enfoque territorial en donde el Estado, el gobierno central, le permita a los territorios tener los recursos para poder contestar y dar respuesta realmente a sus obligaciones. Recordemos que son los entes territoriales quienes tienen a su cargo la atención, pero los recursos, si no vienen del gobierno central y de la cooperación internacional, no van a poder ser suficientes para atender a esta población. Y ya para finalizar, quería referirme al rol del Poder Judicial, porque como les decía, en la clínica tenemos 20 casos en este momento de personas que requieren atención en salud de distintos tipos, ¿no? Muchos de ellas son mujeres gestantes, mujeres con niños pequeños que requieren atención en salud, y como les comentaba, personas con enfermedades catastróficas o ruinosas. Una de las cosas que más nos preocupa es que vemos que los jueces de instancia que están resolviendo estas decisiones, muchas veces sí la decisión es favorable, pero manifiestan un desconocimiento de la dificultad para la regularización migratoria por parte de esta población, e incluso supeditan la decisión de garantizar el derecho a la salud y a la vida a que la persona se regularice, sin conocer las barreras casi infranqueables, como les comentaba al principio, que existen para que se materialice esa regularización migratoria. Y por otro lado, que también de alguna manera hacen alusión a utilizan un lenguaje que termina criminalizando a la población migrante y refugiada. Recientemente tuvimos una decisión de tutela en un caso de un niño que presentaba síntomas del COVID y el juez se refirió a lo largo de toda la decisión al migrante ilegal. Entonces, ese desconocimiento que criminaliza a la población migrante y que además no comprende la dimensión del problema, reitera la necesidad de sentarnos a dialogar con todos los actores y particularmente con los jueces que hacen parte de esta discusión. Cierro mi intervención haciendo un llamado a las autoridades y así como a las organizaciones, por supuesto, que nos acompañan el día de hoy, a responder a estas necesidades en salud en un diálogo franco con la academia, con las organizaciones de sociedad civil, con las autoridades, en donde cada quien desde su experticia pueda aportar a la discusión y por supuesto que esa respuesta venga acompañada de un enfoque de género y un enfoque de derechos humanos, atendiendo a esos perfiles de vulnerabilidad que se identificaron en la investigación que hizo Profamilia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura, por tu intervención. Los invitamos a enviar las preguntas que tengan al correo electrónico investigaciones@profamilia.org
para que se les puedan contestar, allí serán muy bienvenidas. Creo que hemos tenido una conversación supremamente rica, muy robusta, muy nutrida. Esperamos que haya sido un abrebocas muy importante para que vayan y consulten el libro, los hallazgos, lo compartan con las personas que puedan ser de interés, porque todo esto contribuye a subir el nivel ¿no? de la conversación sobre la migración, sobre los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y cómo desde las distintas autoridades y organizaciones atendemos y respondemos a las necesidades de estos grupos y de estas personas. No siendo más entonces, les agradezco a todos y a todas por haberse conectado con nosotros durante este espacio de tiempo y esperamos que haya sido muy provechosa para todos. Muchas gracias y un buen día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias. Gracias a todos, que tengan un feliz día. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, un feliz día. Hasta luego y muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, buen día para todos. Hasta luego, muchas gracias para todos. Hola Juana Ángela, muchas gracias. Igual al equipo de comunicaciones, a la dirección de investigaciones, pues